Buenos días, amada iglesia, qué gusto saludarlos en esta mañana. Quiero comentarles antes de que empecemos este servicio que hoy estamos haciendo un servicio unido con una de nuestras sedes en Ibagué, la ICCC Siguiendo a Jesús. Entonces esperamos que este servicio sea de bendición para sus vidas. Y antes de empezar quiero invitarlos a que, como siempre, iniciemos con una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Entonces ahí pueden cerrar sus ojitos donde están para que empecemos. Señor Dios, en esta mañana quiero darte muchas gracias por la vida de cada una de las personas que nos está viendo en este momento. Gracias por la vida de cada una de las personas de la ICCC en Ibagué. Gracias porque nos permites compartir con ellos este servicio, porque nos vas a hablar por medio de tu palabra, de la alabanza, de la predicación, a través de todo, papá. Queremos honrarte, glorificarte, darte todo el amor que te mereces, papá. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Señor, sabemos que para ti no hay nada imposible y lo cantaremos en esta mañana. En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Dile, no voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. ¡Hey! Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos creen en lo que Jesús hace todos los días? Creo en ti. Dile, dile. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen y
ahora vivo por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Amén, Señor, creemos en ti, en tus promesas y en todo lo que haces por nosotros, Señor. Amén y amén. Y nosotros sabemos que tenemos un buen pastor y en medio de estos tiempos tan difíciles, Él está con nosotros. Aleluya. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Nos recibes en casa, Señor. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Yo puedo entrar confiadamente a tu trono de gracia, recibir tu ayuda en mi necesidad. Oh, gracias, Señor. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, me levantas.
Levanta tus manos, iglesia, y adora a nuestro papá. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria a ti, papá. Es digno de recibir adoración. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Iglesia, levanta tus manos y vamos a exaltar a ese Dios que es digno de toda gloria y de toda honra. Oh, sí, Señor, tú eres digno, Señor, de recibir toda adoración. Te exaltamos. Sí, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Dile, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, a Jesús. Te exaltamos, Señor. Vamos a decir una vez más, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Dile, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Oh, Jesús, Jesús, te exaltamos, oh Señor. Eres el único digno de toda gloria y de toda honra. Gózate en su presencia, iglesia. Oh, Jesús. Vamos a decir una vez más. Y levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Dile, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, el gran yo soy, a Jesús, a Jesús, a Jesús. Te exaltamos, Señor, eres el único digno de adoración. Oh, a Jesús. Y bueno, amada iglesia, en esta mañana también tenemos un invitado muy especial que es el pastor Pedro Morales. Esperamos que Dios use sus palabras para ministrar a cada una de sus vidas y esperamos que disfruten mucho de su predicación. Muy buenos días. Como ya se enteraron, tenemos hoy el privilegio, por la voluntad, la gracia de Dios y la tecnología, de estar juntos. Villas de Madrigal de Bogotá, siguiendo a Jesús en Arrayanes de Ibagué. Damos la bienvenida a todos y pues por supuesto vamos a saludar primero que todo a nuestro invitado principal. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por permitirnos hoy, Señor, abrir nuestros ojos, Padre, estar unidos como hermanos, como familia, Señor, para escuchar la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor,
penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Háblanos, Señor, ministranos, Señor, llénanos de ti, Señor. Gracias por este maravilloso tiempo, Señor, y gracias por la vida, por todos nuestros seres amados, Señor. Gracias, Señor, por nuestra salud y por el pan de cada día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces vamos a dar inicio, pero antes de entrar en el tema, yo quisiera preguntarle a mi esposita, ¿a ti qué te decepciona? Bueno, me pueden decepcionar muchas cosas. Personas que yo espero algo de ellas, me pueden decepcionar y... Puedo ser yo, que esperes algo de mí y te falle. Puede ser, y también me puedo decepcionar de mí misma, por ponerme metas o planes o cosas que no se me dan y me decepciono. Ok, ¿Y a ti? Sí, igual, me decepciona quedar mal, me decepciona que me queden mal, me cuesta mucho el carácter de ciertas personas y me decepciona descubrir que a veces yo me parezco tanto a los que me incomodan, en fin. Ay, Señor. Y bueno, es que queremos hablar que las emociones, los sentimientos, pues juegan un papel muy, muy importante en cuanto a nuestros deseos de buscar hacer la voluntad de Dios, es decir, permanecer en la santidad a la que Dios nos llama, y porque nosotros podemos tener el propósito, pero las emociones nos juegan una mala pasada. El enemigo es nuestro tentador, pero el problema a veces también empieza en nosotros. Los conflictos, dice la palabra, comienzan en los corazones de cada uno. Y si bien la santidad es un asunto espiritual, pues somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu, somos afectados por las circunstancias. Es decir, si yo tengo algún malestar, algún dolor físico, pues mis emociones se afectan. Uh-huh. Y en cuanto a los sentimientos, pues vamos a abordar hoy un tema que estamos seguros Dios quiere que revisemos cada uno. Casi siempre el Señor, cuando nos lleva a tocar temas así como trascendentales de nuestro diario vivir, no es para que busquemos a quién rotular con los títulos, sino más bien revisar nuestra vida y romper cadenas que muchas veces somos conscientes, otras veces no, y aunque nos dicen, pensamos que están exagerando. Y estas cosas impiden mucho que avancemos en la santidad. Y entonces hoy vamos a hablar de un asunto bien importante. Hoy vamos a hablar de la decepción. Esta palabra que pues suena mucho, pero más que sonar la sentimos en diferentes momentos de nuestra vida, desde niños hasta los últimos momentos. Y entonces pues quería como mostrar que encontré como significado en dos fuentes de consulta. Primero dice que es un pesar causado por un engaño o desilusión. O sea, ahí hay como tres temas que uno podría como decir, son sinónimos, no necesariamente, pero es un pesar causado por un engaño o una desilusión. Un ejemplo, cuando compramos un artículo que nos han dado unas garantías, que nos costó cierto dinero importante y se daña o no tenía las propiedades que nos ofreció el vendedor o la página por la que se compró, y entonces uno se siente engañado. ¿Y qué viene? La desilusión. También es un sentimiento, hablando de la decepción, de insatisfacción que aparece cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo o una persona. Y esa persona puede ser otro o yo mismo. Cuando no se cumplen las expectativas. Y aquí es uno de los primeros secretos o de las primeras cosas que Dios nos está llamando para evitar o poder manejar mejor la decepción. Y es que las expectativas tienen mucho que ver. ¿Quiénes nos decepcionan? Pues aquellos en los que hemos tenido expectativas. La decepción, como ya dijimos, si perdura, eso puede producir frustración y desencadenar la depresión.
La depresión no siempre es causada por emociones ni por espíritus, a veces también son deficiencias físicas. Pero en este entorno, más que, como dije hace un momento, no son sinónimos, sino maneras de entender un poquito la decepción. La decepción es un estado de ánimo. Hay días que uno puede estar así todo positivo, pero también hay momentos que llegan. Por ejemplo, frente a las expectativas que ha habido con la vacuna, siempre va a haber el temor de decepcionarnos porque la vacuna no sea efectiva, o porque me van a dejar de último, o porque no alcanzaron. Solamente estoy poniendo un ejemplo de algo de este momento. Pero al fin y al cabo, la decepción es un sentimiento muy habitual entre los seres humanos. A unos nos da más duro que a otros, pero eso se caracteriza porque se siente, ya dijimos la palabra, insatisfacción, cuando aquello que habíamos planeado o esperado, pues no pasó como queríamos. Y bueno, entonces vamos a tratar de hacer aquí en estos minutos pues un análisis, como ya dije, buscando que nosotros no seamos tan afectados por este sentimiento de la decepción. Entonces viene una primera pregunta: ¿qué me decepciona? Yo le hacía esa pregunta a mi esposita, ella me la devolvió, porque a algunos nos decepcionan unas cosas, a otros otras. ¿Y en qué más o menos se mueve la decepción? En la relación interpersonal. Y con esto de haber tenido que estar confinados en nuestros hogares, pues muchas parejas o muchos padres e hijos se conocieron, no se conocían, porque dormían en esa casa, pero cada uno salía, y entonces cuando empezaron a compartir tanto tiempo, pues pudo haber decepción. Entonces la relación entre las personas es muchas veces fuente de alegrías y de tristezas. Uh-huh. Y se ha dicho, ¿no?, que esto de la cuarentena y todo esto que nos tocó vivir ya hace casi un año ha sacado lo mejor de nosotros, pero también lo peor de muchos. Entonces, tener una convivencia sana es muy importante para tener paz. Si uno no se pone de acuerdo, si uno no dialoga, eso, yo le digo a las parejas cuando se casan, la noche de bodas es una, la luna de miel debe ser constante, pero eso suena muy bonito. Es todo un reto. ¿Por qué? Porque son muchas cosas: el carácter, las circunstancias, terceras personas, las familias. Y por ejemplo imagínate, ¿quién iba a creer? Un virus, un ser que no se ve, no sé si se le llama así, pero ¡ay, Señor! Entonces, mira, nosotros aquí con mi esposita no pretendemos hacer un estudio profundo acerca de los factores que nos pueden decepcionar, no. Han escrito tomos, colecciones de libros, pero sí queremos que hagamos como un inventario y miremos, con base en la Biblia, algunos ejemplos de decepciones, o mejor, de causas de decepciones. La primera de ellas es estar decepcionado por otros, por otras personas. Entonces, ¿qué puede causar que yo me decepcione de otros? Bueno, en primer lugar, las falsas expectativas, como yo decía hace un momento. Si yo espero que la persona que acabo de contratar sea eficiente, llegue temprano, sea honrado, que ame la empresa como si fuera de él, pues qué bonito sentirlo, pero ¿qué va a pasar cuando esa persona falle? Uh-huh. O cuando yo espero que pasen cosas. Hay un ejemplo bíblico, muchos, y son versículos un poquito extensos, buena cantidad, no los vamos a mirar todos, ¿ok? Pero está ahí la listica para que ustedes tomen nota, y algunos sí los vamos a leer. En cuanto a decepcionado por otros, también puede ser el contrario, ¿no? La persona que llega a recibir un trabajo con expectativas, le han dicho lo que va a hacer, pero resulta que cuando llega allí ni le pagan lo que le ofrecieron, y aparte de eso el trabajo se le cuadriplicó. Entonces viene la decepción más grande. Así es. Entonces son muchas cosas, ¿no? Sí.
Entonces, vamos a mirar, falsas expectativas. Entonces, ahí está la cita. Segunda de Reyes 5, 1 al 14. ¿Qué se relata allí? Yo los animo a, en el caso de Arrayanes, no sé, en Villas de Madrigal, si se reúnan entre semana en casas, en lo que llamábamos mini iglesias o grupos de familia, virtual, a que escojan, sí, virtualmente, a que escojan de pronto una o dos de estas citas. Igual al final vamos a volverlas a presentar para que tomen nota. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 5, 1 al 14, se relata la historia de Naamán, este oficial, un ser muy importante allá en su tierra, que es afectado por la lepra, y entonces su criada o su esclava o la esclava de la esposa le habla del profeta que puede sanarlo, y él se va hacia allá con su caravana lleno de regalos y espera pues el tapete rojo y que le manden el carro de bomberos, espera el gran recibimiento, y el profeta ni siquiera sale a saludarlo, no le pone tapete ni un costal, y le dice vaya y métase allá 7 veces a ese río. Pues mira, ahí este señor llevaba unas falsas expectativas y se decepcionó. Pues uno sí lee ahí como su reacción lógica, humana. Claro, como uno conoce la palabra de Dios y sabe que está inspirada por el Señor, uno dice, uy, pero qué pecador. No, recuerda, aquí estamos mirando, somos ese tipo de personas. Ahorita cuando yo llegue me van a decir, hola pastor, y me van a dar la mejor carne y me van a dejar el mejor puesto, y de pronto llego allá y me dicen, ay pastor, mire, quedó esta galletica y este café. Falsas expectativas. No estoy echando indirectas, son ejemplos que se me ocurren. Este es un caso, Naamán. Otro, Mateo capítulo 10, versículos 1 al 15. Mateo 10, 1 al 15, que otra causa de las decepciones es la comunicación deficiente. Pues encontramos esa frase. ¿Y qué se relata en Mateo 10, 1 al 15? Pues aquellos que fueron contratados a las 8 de la mañana y les dijeron van a trabajar hasta las 5 de la tarde y les vamos a dar 100,000 pesos. Y los que entraron a trabajar a las 11, y los que entraron a trabajar a las 2, y los que entraron faltando 20 para 5, a todos les pagaron lo mismo. ¿Y qué hubo? Por los primeros que llegaron, decepción. ¿Por qué les pagan lo mismo si trabajamos más? Y entonces el patrón les dice, comunicación deficiente, ¿no entendieron? Yo les dije a ustedes que les iba a pagar tanto y tanto les estoy pagando. Decepción. ¿Por qué? Por no tener una comunicación clara. Como decía mi esposita, a veces uno se apresura cuando le ofrecen un trabajo a decir sí y no aclara muchas cosas, y ¿qué va a tener? Decepción. Otra causa de decepción es el favoritismo, y esta cita sí la vamos a leer. Santiago capítulo 2 versículos 1 a 9, pero de pronto no leemos hasta el 9, pero sí les animamos a que lo hagan en su hogar, porque se refiere a la iglesia, ¿no? Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un muy buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Yo escribí ahí estratos eclesiales, y desafortunadamente es una realidad en muchos de nuestros templos. Bueno, ahora no, porque estamos todo a remoto, pero muchas veces, no solo en la iglesia, en la familia, se atiende de una manera a unas personas y a otras, y debemos pensar en el corazón de esa persona. No sé si a ti te ha pasado. Yo tengo testimonio de que alguna vez me quise sentar con unos pastores amigos y no me dejaron ahí, y yo me sentí pues discriminado, y bueno, Dios después me restauró. Algún día les contaré a los que no conocen la historia, pero es una realidad. Y si uno es claro, al fin y al cabo es otra manera de tener falsas expectativas.
Pero cuando uno es rechazado por su condición social, o por su aspecto, o por su capacidad de memorizar Biblia, mira, todas esas cosas pasan. Y aquí el Señor nos está llamando a revisar, porque si eso nos ha afectado, es importante que hagamos algo. La siguiente cita es 1 de Samuel 30, versículos 11 al 13. El primero es favoritismo. Causa decepción ver que hay favoritismo por otros. Lógico que si uno es el objeto del favoritismo, pues le va a parecer increíble. Pero el siguiente punto aquí que ustedes ven en la lista es sentirse explotado. ¿Cómo así? Sí, cuando nos sentimos utilizados o despreciados porque ya no podemos producir. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes?, le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de una amalecita, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Por muy esclavo que seas, ¿no? Por muy empleado que seas, ese es un motivo de decepción muy grande. Puede causar una herida muy profunda, sentirse uno explotado, pues fue la frase que encontré, o sentir uno que lo abandonan porque ya no tenemos nada que dar, ¿no? La palabra de Dios dice en Proverbios que el dinero hace amigos. Cuando uno tiene para dar, sea dinero, sea invitaciones, sea servicio, pues tiene muchos amigos. Sí, o es tenido en cuenta, ¿no? Ajá, sí. Pero a uno lo pueden abandonar cuando ya uno no tiene nada que ofrecer, y eso decepciona muy fuerte. Aún hoy día es muy triste que en una empresa, por ejemplo, ya no reciben personas mayores de 40 años. Entonces también eso es causa de decepción. Y están las dos caras de la moneda, ¿no? A gente la desprecian o la abandonan por su edad, y a otros, o sea, a unos porque tienen muchos años y a otros porque no tienen experiencia. Pero mira, son decepciones y tenemos que mirar nuestro corazón. Recuerden que estamos haciendo un inventario para tener la realidad, para ser sinceros con nosotros mismos, porque Dios nos conoce. ¿Qué nos causa decepción y de pronto qué hemos estado guardando ahí a causa de esa decepción? Otra cita importante es las promesas incumplidas. En Eclesiastés capítulo 5 versículos 4 y 6, pues se nos llama a no hacerle promesas a Dios, a no ser ligeros con la boca cuando estamos en medio de una dificultad, de una enfermedad. Ahí le prometemos a Dios. Ay, Señor, para después no cumplir. Y bueno, pues el decepcionado ahí es el Señor, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero también cuando a nosotros nos hacen promesas. Encontré una frase interesante de un difunto consejero presidencial que se llamaba Bernard Baruch. Él decía: vote por el hombre que menos prometa, será el que menos lo decepcione. Entonces, para tener en cuenta en las próximas elecciones. Los votos matrimoniales. Todos los que somos casados dijimos allá unos votos, pero desafortunadamente yo no aceptaría eso de gente que no conoce al Señor, pero uno sí esperaría, por lo menos en la iglesia cristiana o católica, porque se supone que uno se casa por la fe en ese Dios, pues que esos votos fueran tenidos en cuenta, porque allí se dice: en la salud y en la enfermedad, y donde alguno de los dos caiga en una enfermedad crónica que lo limite, que lo afecte, Señor, que nos acordemos de esos votos. O cuando decimos te seré fiel, no tendré ojos sino para ti, y hasta que la muerte nos separe, y dice hasta que la vecina nos separe, o hasta cuando tu amigo nos separe. Realmente sí, estaré contigo en las buenas y en las malas, y si las cosas no salen bien, no, salgo corriendo. Los votos matrimoniales es algo que causa mucha decepción, muchísima, y heridas profundas, no solo en el cónyuge, hombre o mujer, sino en las familias, en los hijos. Y bueno, ya hacía referencia yo hace un momento de los convenios comerciales, de los ofrecimientos que hacen las aseguradoras,
de los hoteles que se compran por online y uno llega y muy bonita la foto de la habitación, pero no se parece nada a la realidad. Decepción total, promesas incumplidas. Estamos mirando así, haciendo un paneo. Dijimos que no vamos a ahondar en cada una, pero sí queremos mirar los ejemplos bíblicos. Hay otra cita, Salmo 55, versículos 12 al 14. No es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. En cambio eres tú, mi par, mi compañero y mi amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. Qué ¡Wow! decepción tan grande, Su amigo. qué dolor tan grande. Porque cuando uno sabe personas que uno no les cae bien o que nunca han sido pues bien con uno, pues digamos que qué decepción vamos a tener. No espera uno nada. Ahora, una persona medio cercana que me falle, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero ese amigo, como se dice ahora, parcero, que nos dijo un día que contáramos con él y un día no solamente nos abandona, sino que busca nuestro daño. Esa es una decepción, pienso yo, tan profunda o similar como la infidelidad entre cónyuges, porque pues se rompe completamente el vínculo que había de amor, de confianza, y es eso, traición. Eso sí que decepciona, y cómo cuesta superar ese tipo de decepción. Y hay otra cita en Hechos capítulo 15 versículos 36 al 39. Allá relata el momento en que van a comenzar un segundo viaje el apóstol Pablo y Bernabé, y resulta que Bernabé quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo dijo, no, si en el primer viaje le dio mamitis y me sacó el cuerpo, y entonces ambos empezaron a justificar su conducta, y eso causó decepción, y cada uno cogió por su lado. Pablo por un lado, Bernabé por el otro. Es otra causa de decepción cuando nos justificamos, nos cerramos a la banda, como se dice, en nuestros propios conceptos, y viene decepción en el corazón. Bueno, como les dije, esto es apenas un paneo y tratábamos de responder al primer punto cuando estoy decepcionado de otros, pero vamos a mirar otra lista de la decepción, cuando otros se han decepcionado de mí. Eso también causa dolor. Es imposible evitar lo que otros piensen de mí, y uno se le llena la boca a uno diciendo, a mí no me importa el que dirán, pero siendo sinceros, sí nos importa. ¿O por qué nos ponemos bravos cuando dicen cosas que no son ciertas de nosotros? Si no nos interesaran y nos importara, como decimos. Pero yo no puedo evitar que hablen mal de mí. Verdades o mentiras no lo puedo evitar. Lo que sí está en mis manos, con la ayuda del Señor, es evitar que eso influya en mí. Es decir, si otros manifiestan estar decepcionados de mí, yo no puedo echarme a morir. Es inevitable. Mira, a nosotros nos pasa como pastores. Personas le dicen a uno, ay, usted es un pastor increíble. Otros nos han dicho, no, usted sí no es pastor, a usted le falta. Entonces, ¿qué hago? ¿Un día sí, un día no? No, yo le sirvo al Señor, pero no puedo negar que a uno sí le duele saber que otros están decepcionados de mí o de uno. Entonces, yo creo que si Dios nos muestra que sí es una verdad, que yo decepcioné a alguien, pues yo ¿qué tengo que hacer? Pues orar y recordar la regla de oro: trata a los demás como quieres ser tratado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Corregir el malentendido, ir a esa persona y hablar con ella, pedir perdón, y bueno, hablar y aclarar, y sobre todo pedir perdón. Pedir perdón, pero de una manera humilde, ¿no? Ah, sí, claro. Porque uno no puede decir, ay, pues si lo ofendí, pues perdone, ¿no? No, mira, siento mucho. En estos días alguien nos pedía oración por eso, en nuestra reunión de ayuno y oración. Cuando uno sabe que hay una persona decepcionada de uno, que no lo puede uno ni ver, pues el Espíritu Santo lo
lo exhorta a arreglar esa situación. Entonces, no podemos evitar que se decepcionen. A veces lo hubiésemos podido evitar, por ejemplo, cuando se nos ha dado una tarea y nos han pedido, por ejemplo, que madruguemos más al trabajo y pues llegamos a las 9 cuando me esperaban a las 7, pues ¿cómo voy a hacerme loco de que están decepcionados? Por supuesto que están decepcionados. Un ejemplo es que a veces la decepción de otros nos duele no tanto por lo que la gente piense, sino por el orgullo nuestro. Un ejemplo, hay padres que se decepcionan al saber que su hijo está en las drogas, o que se ha declarado homosexual, o que está acusado de un delito, pero es más grande el dolor que sienten por lo que los demás puedan pensar de él como papá o mamá, que la decepción o las expectativas que tienen con los hijos. Entonces, pues uno lo ve a veces, ¿no? Los echan de la casa, pero no por su actitud de drogas o homosexual, sino porque dicen, y lo exclaman así: usted me avergüenza delante de la familia. ¿Yo qué voy a decir delante de la familia? Todo esto el Señor nos está llevando a analizar en nuestro corazón. Entonces, lo primero, en cuanto a la decepción, que otros me decepcionen. Lo segundo, que otros estén decepcionados de mí. Pero llegamos al tercer punto, cuando estamos decepcionados de nosotros mismos. Decepcionado de mí. Y eso es propio de la naturaleza. Ir de una decepción a otra. Parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Se comienza así, con la decepción de otros, y va uno como rodando hasta decepcionarse de sí mismo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de competencia, en donde la escala de valores gira en torno al rendimiento que se pueda prestar o alcanzar. Yo recuerdo recién casado escuchar a alguien que uno era la marca o el modelo de carro que tenía. Y yo en ese entonces ni patineta, yo era usuario de bucetica para arriba y para abajo. Así fuimos muchos años ya casados con nuestra hija. Y nos movíamos en un medio donde todos tenían carro. Y entonces yo muchas veces me sentía decepcionado de mí. ¿Por qué? Porque me medía por lo que el mundo mide. Y por esa escala de valores en cuanto al éxito, por la cantidad de dinero, por el sector donde vive, por la profesión que tiene. Y a veces es la misma familia, a veces la iglesia me hace sentir decepcionado de mí mismo, porque esperan de nosotros y nos miden por resultados. Y entonces eso causa mucho dolor y decepción. Pero siendo honestos, tenemos que revisar en nuestro corazón las causas de esa decepción. Y una causa puede ser el asunto de orgullo, ¿no? Pues como seres humanos tenemos necesidad de ser reconocidos, valorados, y pues por esta razón queremos atribuir a nuestra capacidad el logro obtenido, ¿no es cierto? Sí, es que yo soy, es que yo, sí, por yo ejemplo, puedo, si uno predica y 20 personas reciben al Señor, no, es que la palabra que yo predico, cuidado, que ahí el orgullo puede estar trabajándome, y el día que nadie se convierte o predico y todos deciden dormir, entonces cuando yo he puesto las expectativas en mis capacidades, pues es que definitivamente el éxito del mundo aumenta la autoestima y la autoconfianza. Así es. O sea, cuando a mí me dicen bravo, buena, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque es fácil que actuemos conforme a la seguridad en nosotros mismos, y que en realidad resulta ser una arrogancia en lugar de una confianza personal que deberíamos de tener, porque tampoco estoy llamando a la baja autoestima. Vamos a mirar un ejemplo bíblico. No vamos a ver la cita, pero por favor tomen nota. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Mateo 16, versículos 21 al 23. Allí se relata el momento en que Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces algunos discípulos dicen: no, que Elías, no, que Juan el Bautista. Y Pedro, mi tocayo, se levanta y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y aunque Jesús le dijo
Eso no te lo reveló a ti, ni carne ni sangre. O sea, eso no lo dijiste porque tú lo sepas, sino porque mi Padre te inspiró. Él de todos modos piensa, yo sí sé lo que nadie sabe. Yo sí no soy tan ignorante. Y entonces, en los versículos siguientes, versículos 31 y 35 de Mateo 16, Pedro sigue ya, mejor dicho, impulsado. No, si le pegué a la primera pregunta, ahora sí yo soy el que tengo todas las respuestas. Suele sucedernos. Mucho. Sí, Señor. Por ejemplo, cuando se nos permite orar por enfermos y vemos que alguien es sanado a través nuestro, cuidado, fue el Señor, no fuiste tú. Pero bueno, continuando con mi tocayo Pedro, él sigue hablando porque la conversación sigue y Pedro cree que logrará lo que los demás no. Mejor dicho, él piensa, todos, pero yo no. Todos son unos ignorantes, pero yo no. Y más adelante Jesús dice, ay, que va a ser abandonado, que va a ser apresado. Y Pedro, como ya viene impulsado, dice, yo no te voy a abandonar, yo me hago matar por ti, mejor dicho, para las que sea, maestro. Y el Señor le hace una advertencia. Ustedes se imaginan la decepción de Pedro hacia sí mismo cuando el gallo cantó y Pedro ya había negado 3 veces a Jesús después de haber asegurado que iba a estar ahí. Uy, Señor, o sea, uno se alcanza a imaginar porque uno también ha negado a Jesús con comportamientos, cuando uno guarda silencio frente a situaciones. Pero mira, ¿qué hizo más daño a Pedro? ¿El haber negado a Jesús o el haber manifestado que él no lo iba a abandonar? Fue un asunto de orgullo, de pensar que él era más que los demás. Otra cosa que nos puede llevar a la decepción de nosotros mismos es cuando nos ponen metas, es decir, cuando las metas a alcanzar han sido impuestas. Nos sucede mucho a quienes nos hemos movido en el área comercial, donde en un mes nos dicen hay que vender 100 millones y al mes siguiente dicen hay que vender 150 y uno, ¿cómo así? Y entonces uno empieza a trabajar y lleva 120 millones y tiene el negocio de los 30 y viene el corte y no se alcanzó a pasar el papel o el cliente se echó para atrás y que viene la decepción de mí. Yo tengo que ser claro, porque esa meta me la impusieron, que otros la alcanzaron, bueno, ese es otro punto. Pero tenemos que mirar que cuando autoridades, amigos o familia nos imponen objetivos y metas, y si no las podemos cumplir, pues bueno, saber entender, ¿no? No echarnos a la pena por eso. Muchas veces las familias o los padres quieren que el hijo estudie lo mismo que ellos estudiaron o lo que no pudieron estudiar. Y el hijo lo matriculan, va al primer semestre, a veces 2, y se decepciona de sí mismo, porque va a decepcionar a los padres cuando les diga eso no es lo mío. Es duro esto. Y todo, repito, es para que autoevaluemos si estamos viviendo en decepción por alguna de las razones que hemos tratado en esta mañana. Otra es metas inalcanzables, cuando nosotros mismos no somos mesurados, sabios, al fijarnos metas y no miramos nuestras capacidades, las circunstancias. Mira, 2020, cómo cambió en marzo los proyectos, presupuestos y planes que habían en todas las áreas. Y todo se vino al piso. Por ejemplo, en el Ministerio Carcelario se había hablado que íbamos a alcanzar 100,000 hombres para Cristo, y eso estaba ahí planificado, y ya cada ciudad sabía cuántas visitas tenía que ir a la cárcel, y cuando después del 22 de marzo nos dicen nadie más entra a las cárceles. Si no teníamos la claridad de que eran circunstancias que Dios podía superar, muchos voluntarios pudieron sentirse decepcionados de sí mismos. Y lo otro también que nos decepciona es cuando esa meta o ese objetivo es mal motivado. Realmente es una competencia o rivalidad que nos puede llevar a la decepción. Hace poco lo hablábamos en una reunión también, cuando personas quieren impresionar con su manera de orar
entonces hacen que otras personas que no tienen la misma facilidad de memorizar salmos o la misma facilidad de palabra se sientan decepcionados y expresen: es que a mí me da pena orar porque yo no sé orar. Mira cómo afectamos a las personas cuando las animamos a una competencia y a una rivalidad. ¿Ustedes tienen cuántas personas en la iglesia? ¿200? No, nosotros tenemos 500. Entonces ahora yo me voy a poner la meta y de tener lo que el otro pastor tiene, o la alabanza que el otro tiene, o el carro que mi vecino tiene, o la cocina que mi vecina. Si me doy a entender, todo eso nos va a llevar a decepcionarnos de nosotros mismos. Y ahí, cuando estamos decepcionados, estamos, perdónenme la expresión, desnuditos para que el enemigo haga y deshaga. Y el compararnos nosotros con otras personas. Es que mira cómo ora Pepita y mire cómo yo no sé orar. Entonces si me estoy comparando con Pepita que lleva no sé cuántos años y que lee la palabra no sé cómo, o sea, no, eso nos lleva a la decepción. Pero mira que no importa los años, o sea, yo no tengo que mirar cómo ora nadie. No, es que se pone uno a mirar y a comparar y sí, exactamente. Está mal, tengo está que mal. poner los ojos en el Señor. En el Señor, total. Recuerden la oración del fariseo y el publicano. Sí, Señor. Jesús dijo: ¿quién salió justificado? Ese que se regó allá. Ahora, yo no estoy en contra de los que oran así extenso y tienen palabras muy bonitas. No, gloria a Dios. Estoy hablando de los que se decepcionan por no poder hacerlo. En fin. Bueno, y llegamos a un punto. Ya vimos decepcionado de otros, decepcionar a otros. Ahora vimos decepcionado de mí. Y este que viene va a sonar un poquito fuerte. Decepcionado de Dios. ¿Usted ha estado decepcionado de Dios? Seguramente si estuviéramos en el templo y yo preguntara, diríamos todos: ¡nunca! No. ¿Cómo se le ocurre? Dios espera los tiempos de Dios. Bueno, pero por ejemplo, cuando una oración no es contestada, cuando tú oras por un enfermo y muere, cuando tú oras por un ascenso y le dan el cargo a otro, cuando tú oras por un trabajo y te rechazan, cuando tú oras por un esposo y sigues soltera, cuando tú oras por independizarte y no has podido arrancar, y entonces escuchas que otros han orado por los mismos motivos y no han alcanzado, y entonces uno que dice: estoy decepcionado del Señor. Puede que no lo diga, pero lo siente. Pero es que se dice: Dios no me escucha, Dios no me contesta. Yo no sé qué le pasa a Diosito. Sí, yo no sé, pero qué pasa conmigo, porque Dios no me pone atención. ¿Cuándo también nos decepcionamos de Dios? Cuando Dios es duro, según nosotros. Es decir, pero Señor, si se le fue la mano como me está disciplinando. Señor, no era para tanto. Decepcionado de Dios porque es demasiado duro conmigo. Pero está la otra cara, cuando decimos: Dios es demasiado misericordioso con otros. Cuando vemos que alguien peca o que hace cosas que uno sabe que no están bien y Dios lo bendice. Bueno, por allá en otras iglesias, en otras denominaciones, la gente se decepciona por eso. Aquí no pasa. Aquí no pasa que nos duela que otros reciban las bendiciones que nosotros no. Y lo otro que nos decepciona a veces de Dios es cuando interpretamos mal la voluntad de Dios. Cuando pensamos erróneamente que todo lo que pasa es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y sus propósitos se cumplen por encima de todo. Pero no todo lo que pasa es voluntad de Dios. Ejemplo, no fue voluntad de Dios que Adán y Eva desobedecieran. Porque uno podría haber dicho: no, pues es que fue la voluntad de Dios que yo le dijera a Eva que sí que me diera fruto. No, tenemos el libre albedrío. No fue voluntad de Dios que Saúl desobedeciera a las indicaciones que se le habían dado en esa batalla. No fue voluntad de Dios que Caín matara a Abel. No fue voluntad de Dios que Sansón se dejara seducir por Dalila. ¿Me doy a entender? Porque muchas veces cuando las cosas no se dan por mi negligencia o simplemente porque no se pudo, no se dio, entonces decimos: bueno, pues sería voluntad de Dios. A veces, y entonces cuando esa voluntad de Dios nos duele, nos afecta,
podemos estar decepcionados de Dios? Este es un tema bien complejo, sé que de pronto algunos se van a sentir como que a ver de qué está hablando Pedro y Connie, pero es que uno ha escuchado, y saben, se lo he escuchado decir a Pedro Morales. Cuando yo oré por un niño que estaba afectado por un tumor en su cabecita, y yo oré pidiéndole a Dios sanidad, y sentí en mi corazón que ese niño iba a volver a verlo en el templo jugando y corriendo. Cuando me llegó la noticia de su muerte, crean, yo me decepcioné de Dios. Hasta cuando el Señor me aclaró y me dijo, yo nunca le dije que él iba a estar sano. Usted oró pidiendo sanidad. Uy, la voluntad de Dios era que se muriera. No. O sí, no sé. Cuando estemos allá le preguntaré. Pero fue un momento muy difícil para mí como pastor. Vamos avanzando entonces. Más. Este punto es clave. Aquí es como el desencadenar de esta parte o de este tema de la decepción. Sí nos decepcionan otros, sí decepcionamos a otros, sí nos decepcionamos de sí mismos y sí muchas veces sentimos que Dios nos ha decepcionado. Pero la pregunta es, ¿Dios se decepciona de nosotros? Pues la respuesta es sí y no. ¿Cómo así? Bueno, es que es tan fácil ir cayendo de golpe en golpe, ¿no? Que otro nos decepcione, que decepcionemos a otro. Pero cuando caemos en sentir que hemos decepcionado a Dios, estamos en un gran peligro porque no nos queda una sola esperanza. Y como les dije, el enemigo ahí está presto. Porque si yo comienzo a creer que Dios está decepcionado de mí, ya estoy muerto. Perdí toda esperanza para mi vida. Y ya sabemos a quién le interesa que tú y yo creamos esto. Aunque Dios sí tiene sentimientos, Dios es, o mejor, nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Su santidad y perfección no es porque no tenga sentimientos, es porque Dios, escúchame, no deja que sus emociones le controlen, le hagan cambiar de parecer. Dios no es una máquina o persona carente de sentimientos. El concepto de que Dios es un ser insensible nace de la inclinación humana a crear ídolos, a crear dioses con D minúscula. Dioses a los cuales uno les hablaba y no pasaba nada. Dioses que si se caían se volvían pedazos. Entonces, pues claro, uno tiende a pensar, no, pues es que no siente, no me escucha. Dios sí se decepciona cuando ve que su pueblo, su iglesia, sus hijos confían, temen o consultan a ídolos y dioses falsos, o confían más en el dinero o en las circunstancias. Mejor dicho, vamos a analizar una cita. Esta sí la vamos a ver y leer aquí. Isaías capítulo 63, versículos 8 al 10. Él dijo, ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme, y se convirtió en su salvador. Cuando ellos sufrían, él también sufrió, y él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Aquí describe muy bien el profeta Isaías que sí, el Señor sí se entristece, sí le duele la infidelidad de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos, y se entristece. Y ya conocemos que el Señor advirtió muchas veces a su pueblo: arrepiéntanse, cambien, dejen la idolatría, dejen de herirme tanto. Mandó a un profeta para que se casara con una prostituta con el fin de que ese profeta le contara a la gente la decepción que siente un esposo con una mujer que está de un hombre a otro y a otro hombre, para que pudiera como comunicarle al pueblo lo que Dios siente cuando le somos infieles.
sí siente, sí se decepciona. Lo que pasa es que Él no se decepciona como nosotros. Ahí está la gran diferencia, porque Él es santo, Él es perfecto. Y repito, su santidad y perfección no quiere decir que sea inmune a las emociones. Porque como vemos aquí en el versículo 10, habla de que la conducta del pueblo de Dios entristeció a su Santo Espíritu. Y claro, muchos dirán, pero eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue en el tiempo de los profetas. Pues sí, pero vamos a una cita del Nuevo Testamento. Vamos a Efesios, capítulo 4, versículos 30 al 32. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Esta cita me encanta para el tema que estamos hablando. Comienza diciendo lo mismo que dijo Isaías en el Antiguo Testamento. Sí, nosotros somos capaces, lo hacemos, entristecemos, decepcionamos, frustramos de alguna manera el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Con la forma en que vivimos. Ay, Señor. ¿Por qué? Porque si Dios, y esto lo digo solamente como ejemplo, se enorgullece de llamarnos hijos a través de su Hijo, pues imagínense cómo se siente cuando sus hijos obran mal. Por eso dice ahí el versículo 31, ¿qué frustra a Dios? ¿Qué decepciona a Dios? La ¿Qué amargura. entristece? La amargura tuya y mía. La furia. La furia, el enojo, las palabras ásperas, las calumnias y toda clase de mala conducta. Y sabes, todo esto, la mayoría de eso que está ahí subrayado, puede ser causado porque andamos decepcionados de otros, de nosotros mismos y de Dios. Y vivimos amargados, prendemos empujados, vivimos insultando, usando palabras ofensivas, exagerando, diciendo mentiras. Y entonces aquí en el versículo 32 nos dan la clave. Tenemos que analizar, mirar en este corazón que decimos que ya se lo entregamos al Señor, pero tenemos un poco de basura maloliente ahí por causa de la amargura, la furia, el enojo. Y dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Y miren, aquí está la clave. Sí, Dios se decepciona de nosotros, pero a través de Jesús, del sacrificio que en la cruz hizo, nos ha perdonado y nos llama a que nosotros perdonemos a los que nos decepcionan. Sean otros, seamos nosotros mismos. Sean creyentes, sean ateos. Sí, perdonar a otros y perdonarnos nosotros mismos. Cuando estamos decepcionados de muchas veces no nos perdonamos y ahí está. Y mi amor, estoy así gagueando. Muchas veces no perdonamos a otros porque no hemos sido capaces de perdonarnos nosotros. Y si no nos perdonamos, si no somos capaces de perdonar a otros, jamás vamos a entender el amor de Dios y el perdón de Dios. Y vamos siempre a tener la duda de la salvación. Y Satanás va a estar feliz. Él sí no. Mejor dicho, mira, lo peor que podemos hacer es no decepcionar a Satanás. A ese sí lo debemos de decepcionar todo el tiempo. Ay Dios, yo sí quisiera que recordáramos esto, que quede grabado en nosotros, que cada vez que nosotros tenemos amargura, furia, enojo, decepción, palabras ásperas, todas esas cosas, estamos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. ¡Wow, Señor! Ay, dolor, ¿no? Nosotros los que somos padres, debemos de pensar en el dolor tan grande que le causamos a nuestro Padre Celestial con estas conductas que muchas veces son causadas por la decepción. Yo diría que muchas veces. Pero bueno, ok. Entonces, viene aquí un momento importante ya para terminar, mis amados. Dios
logra esto mejor que nosotros, el superar la decepción, porque todos los días lo decepcionamos, a mayor o menor grado, pero el amor de Él no fluctúa como nuestra conducta, el amor de Dios permanece, o sea, se entristece pero no nos desecha, se entristece pero no se cansa de esperar en nosotros, porque es misericordioso y porque Él nos mira a través de su Hijo Jesús que dio la vida por nosotros. Mejor dicho, lo que deberíamos de haber recibido por decepcionar a Dios, ya lo recibió Jesús. Eso es lo que nos tiene que animar a obrar como Dios. Dios nos da la clave para que no nos dejemos vencer por los inventos de Satanás, porque muchas veces, como digo, no lo estamos decepcionando a Satanás, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra esperanza. La palabra de Dios dice, todas las cosas viejas pasaron. La palabra de Dios dice que Jesús nos reconcilió con Dios. Yo te animo a que superes las decepciones que te causan otros o tú mismo y te enfoques, o que nos enfoquemos en no decepcionar más a Dios, o por lo menos no tanto, porque el que diga que no peca, pues miente. Dios no revoca los dones, Dios no revoca los llamados. Dice la palabra que Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios, si bien se entristece, si bien se decepciona, no cambia sus promesas. Nos disciplina de pronto en el proceso, como hizo con el pueblo de Israel y como ha hecho con algunos de nosotros. Dios es capaz de cumplir todo lo que Él ha pensado y prometido para nosotros, aunque nos sintamos fracasados y decepcionados. Recordemos la conversación de Jesús con Pedro. Ahorita hablábamos de Pedro, el apóstol. ¿Qué pudo haber sentido él cuando el gallo cantó? No, yo ni me imagino. Y más que dice uno de los evangelios que volteó a mirar cuando el gallo cantó y se encontró la mirada de Jesús. Muy fuerte. ¿Y qué hizo Jesús después, cuando resucitó y estuvo con ellos allá en ese asado? Lo llamó y lo restauró y le dijo, si ve, hermano, yo le dije a usted que me iba a fallar, me tiene decepcionado, Pedro, no. Y usted es que el líder ahí del grupo, no, man, no. Dios le dijo, vas a apacentar, vas a seguir al frente. Tengo un llamado para ti. Y esas palabras el Señor te las está diciendo hoy. Pero si Pedro hubiera dicho, no, Padre, no, Señor, ¿para qué me dice? Mire, yo le fallé. No, es que yo no sirvo para nada. No, pues, no, Pedro entendió que en Jesús superamos las decepciones que nos causan otros y las decepciones que hemos causado a otros. Mejor dicho, vamos a la palabra del Señor para cerrar con broche de oro. Primera de Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No dice ahí, sean agradecidos en toda circunstancia, menos en aquellas que los han descontrolado, que los han decepcionado, que los han frustrado. No, ahí dice en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque es la manera de mostrarle a Dios nuestra confianza en Él. Así proclamamos que Él es mayor que toda equivocación que hayamos tenido, toda decepción que nos hayan causado. La decepción no nos va a vencer, no nos va a obligar a ceder, amados. Ese es el llamado que el Señor hace hoy a Villas de Madrigal y a Siguiendo a Jesús en Arrayales. ¿Estamos decepcionados de la gente? Bueno, recordemos que por esa gente Jesús murió. ¿Estamos decepcionados de nosotros mismos? Recordemos que hoy el Señor nos dice, caíste, levántate, sacúdete y sigue adelante. Todo lo contrario, con la ayuda de Dios podemos cambiar nuestra actitud o Él puede cambiar el curso de las cosas. Vamos a orar. Bueno, te invitamos a que cierres tus ojos. Recuerda mucho Efesios y vamos a poner esto en Dios, en el Señor, donde nuestros ojos deben estar. Bendito Dios, recordemos Efesios 4, 30 al 32. Por favor, que eso quede grabado en nuestra mente y corazón. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor. Ayúdanos, Dios,
para soportar, Señor, cuando nos fallen, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que no nos creemos falsas expectativas, Señor. Ayúdanos, Dios, a soportar, Señor, cuando yo no sea tenido en cuenta, cuando me sienta menospreciado, Señor. Para ti soy valioso. Gracias, Señor, porque tú, Señor, estás dándome el valor, Señor Dios, para ir a otros a pedir perdón cuando se han desilusionado de mí, Señor. Ayúdame, Dios, a ser humilde, a entender y a comprender, Señor, que tú eres el Todopoderoso y nos das la sabiduría y la guía del Espíritu, Señor. Que no nos estemos dejando llevar por la decepción. Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros podamos revisar nuestro orgullo. En el nombre de Jesús, Señor, que no nos consideremos autosuficientes al orar, o si una persona es sana, que no crea que fui yo, que porque yo oré se levantó, porque es Dios obrando. Y de igual manera, si la persona fallece, es todo en la voluntad de Dios. Yo hice lo que tenía que hacer, orar, pero el Señor es el que hace las cosas. Padre, gracias te damos, Señor, porque nuestras metas que nos ponemos, Señor, impuestas o inalcanzables, Señor mío, no nos decepcionen. Señor, tú eres todopoderoso. Quita de nosotros este lastre, esta carga que hemos sentido, Señor, porque otros nos han decepcionado, porque nos hemos sentido humillados, Señor, porque hemos decepcionado a otros, Señor. Padre, gracias porque tu mirada está en nosotros y que nuestra mirada esté en ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú no te decepcionas de nosotros, Señor, si estamos siguiendo tus pasos, obedeciendo tus mandatos, Señor. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias porque ahora mismo tu Santo Espíritu venga a esta persona o a estas personas que en este momento sienten que te han decepcionado, para que sientan tu abrazo, para que como ese padre del hijo pródigo sientan, Señor, que tú les restauras, les pones de nuevo en el lugar que hemos abandonado o que han abandonado. Padre Espíritu Santo, ven sobre cada corazón, aquel que ha entrado de pronto en depresión, en sentirse que perdió todo a causa de su equivocación. Señor, hazle sentir tu amor ahora mismo, que tú no has variado tu amor por él, Señor. Por favor, te clamo en el nombre de Jesús, que la decepción no sea ese instrumento que Satanás use para destruirnos, sino que podamos superar. No importa de dónde vino la decepción o a quién se la hemos causado, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú nos miras como si fuésemos santos, como si fuésemos justos, porque Jesús ya pagó por nuestra equivocación. Y si te hemos causado dolor, tú no te dejas llevar por ese dolor. Tu amor está intacto por nosotros. Nos amas como el primer día. Gracias, Señor. Trae consuelo, trae fuerza y que, Señor, vayamos en victoria. Padre, yo no quiero terminar sin orar por los pastores Andrés y Sonia, por esta familia hermosa, Señor, para que la familia Sánchez Carrillo, sus hijos, porque la congregación de Madrigal, Señor, sea sorprendida gratamente por todas tus bendiciones, Dios. Trae, Señor, todas esas bendiciones que tienes para esta iglesia, para esta congregación y familias, y al igual, Señor, para Siguiendo a Jesús en Arrayanes, que, Padre, nos des la victoria sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, sobre todo cuando hemos fallado, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos guardes y protejas de cualquier contagio, pero ante todo de apartarnos de ti. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, para quienes de pronto tengan reuniones o encuentros virtuales en lugares esta semana, pues aquí están las citas a las cuales hacíamos referencia cuando hablábamos de algunas causas algunos momentos que nos causan decepción. Ahí están, si alguno desea tomar nota. Yo les recomiendo que
si bien en la lista hay 7 citas, pues nada más tomen máximo 2 para compartir esta semana en casa. Bueno, no siendo más, agradecemos a Dios, a los pastores Andresito y Sonia por darnos este privilegio otra vez. Y mira, de pronto estamos sentando un precedente. Un culto unido no de todas las iglesias, pero 2 iglesias que se aman, 2 iglesias relativamente pequeñas, pero yo quiero decirles que nuestra amistad y amor y gratitud por la familia Sánchez Carrillo pues es desde hace muchos años. Y bueno, damos gracias a Dios por lo que el Señor hizo, está haciendo en la vida y en la salud de nuestro amigo, consiervo y hermano en la fe Andresito. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y los proteja y continuamos nuestro camino siguiendo a Jesús. Una feliz semana. Iglesia de Ibagué, recuerda que puedes conectarte a tu reunión habitual de los domingos al terminar este servicio vía Meet de Google.